Haremos la lectura del versículo 1 al 12. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado, para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Oremos una vez más. Dios, seguimos aquí en tu presencia y somos conscientes de nuestras debilidades, nuestras dificultades, pero sabemos que nada podemos hacer sin el poder de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a comprender lo que el Señor tiene para enseñar hoy. Tu palabra está aquí abierta, ya hemos leído, y te pedimos que el Señor hable con nosotros, hable con cada uno de nosotros a través de ella. En el nombre de Jesús que oramos. Amén. ¿Cómo te reaccionarías si fueras esclavo en un campo de concentración enemigo? Tu ciudad santa y tu sitio sagrado allí completamente destruidos, y en medio de esta situación hubieras recibido un mensaje diciendo que serías liberado. Un oficial ucraniano llamado Anatoly Shapiro, el 27 de enero de 1945, fue el primero en entrar en un conocido campo de concentración alemán en Auschwitz, en Polonia. Este era un lugar donde los nazis llevaban a cabo torturas y experimentos con prisioneros judíos. Se estima que 1,5 millones de personas han muerto en estas instalaciones. Al llegar ahí con su batallón, sin saber qué era, el oficial abrió las puertas y vio a la gente cadavérica, de pie, con ropa de rayas, y el mensaje que esos soldados llevaron fue de salvación para aquellos que estuvieran ahí encarcelados y sufriendo durante tanto tiempo. Pero el miedo y la ceguera de los prisioneros era tan grande que no podían darse cuenta. Llamó la atención sobre los 2 únicos niños sobrevivientes que estaban allí, quienes cuando vieron entrar el batallón ahí solo dijeron: no somos judíos,
nosotros no somos judíos. Aunque estaban frente a su libertador, continuaron sin creer que el fin de la tortura había llegado, porque estaban cegados por la situación en que la vivían. ¿Alguna vez has pasado tú por una situación difícil y has dudado del poder de tu Dios? El texto que veremos tiene características similares a esta historia, que es verdadera, porque el pueblo de Dios estaba en el exilio y con la llegada del mensaje de su liberación del cautiverio, recibe 3 órdenes muy claras del Señor en este texto. Pero antes de adentrarnos en las enseñanzas del texto, veremos primero el contexto del libro de Isaías. El tema del libro de Isaías es el conflicto entre la majestad divina y el orgullo y el pecado humano. El libro muestra tanto la destrucción justa que viene como resultado del orgullo, como la gracia de Dios que preserva para sí un remanente fiel. En algunos momentos Isaías se enfoca en el presente, pero en otros en el futuro, y un futuro cercano, es decir, el cautiverio babilónico y el regreso del cautiverio, pero también se enfoca algunas veces en un futuro más lejano. El capítulo 52 que hemos leído hoy aborda el tema de la liberación y la restauración y se incluye en el contexto de los oráculos dirigidos a los exilados, un poco antes de salir del exilio. Daos cuenta que no tenemos aquí en el texto detalles de cómo sería la victoria del Señor sobre ahí la Babilonia, dejando al lector en suspenso. Lo que vemos en este texto es que el mensaje de salvación viene con 3 órdenes y la primera es despierta. Esta expresión, abrir aquí otra vez. Esta expresión que dice aquí en el principio, despierta, despierta, aparece 2 otras veces en este bloque que comienza en el versículo 9 del capítulo 51 anterior. Igual, despierta, despierta, despiértate, despiértate aquí en español. Y en el versículo 9 del capítulo 51, esta expresión es usada por el pueblo como si fuera una orden para que el brazo del Señor despierte. Vea que decirle al Señor que despierte su brazo muestra una gran incredulidad y falta de conocimiento de quién es Dios. Pero os pregunto yo, ¿quién aquí nunca ha pasado por dificultades, luchas y no ha pensado, ¿por acaso está Dios durmiendo? Aquí tenemos algo que nos recuerda nuestras debilidades. Lo difícil que es mantener nuestra fe en Dios cuando los días son malos. Es mucho más simple dudar y cuestionar el carácter de nuestro Dios que simplemente creer en Él. Creer que Él es bueno y siempre tiene lo mejor para nosotros. Pero vea que la respuesta del Señor en el versículo 12 del capítulo 51 dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del hombre que es como heno? ¿Ves? Esta es la primera vez que aparece, despierta, despierta. Luego, la segunda vez que esta expresión aparece, ya está Dios ordenando a su pueblo que despierte. Porque la copa de la ira de Él, de Dios, sería tomada ahora de la mano del pueblo y puesta ahora en las manos de los babilónicos. Y en nuestro texto, la tercera vez que esto aparece, se dirige de nuevo al pueblo y nos dibuja una escena de liberación. El pueblo tirado en el suelo, en el polvo, sin gloria alguna, impuro, atado con cadenas al cuello, y su libertador con las siguientes órdenes: despiértate, límpiate del
polvo, suéltate de estas cadenas que ya he roto, ponte en pie, vístete con ropa hermosa y siéntate en el trono. Esta escena sí ahora es maravillosa, pero nos recuerda el comienzo del colapso del pueblo en el capítulo 3 de Isaías, cuando el orgullo y el pecado llevaron al Señor a quitarle a su pueblo los adornos, los pendientes, los collares, los vestidos de fiesta. Y en lugar de perfume, habría ahí hediondez, mal olor, hedor. Pero Dios no permitió que este castigo fuera perpetuo. Y ahora, en el capítulo 52, Él restaura la belleza de su pueblo. Pero qué difícil es para alguien que está esclavizado, cegado por el pecado y todas sus impurezas, reconocer al libertador. Además de encontrar todas estas órdenes a la gente aquí, en los versículos 3 al 6, el texto nos presenta las razones para creer en esta salvación. Esas razones se basan tanto en el pasado como en el presente y también en el futuro. Entonces la gente debe despertar porque recuerda eventos pasados. El versículo 4 recuerda que incluso en Egipto, que el pueblo fue por su propia voluntad, por invitación de Faraón, cuando la hospitalidad había terminado y el pueblo estaba oprimido, Dios os rescató. ¿Quién dirá ahora que su pueblo ha ido por fuerza? Dios no los protegería. Otra razón relacionada con acontecimientos del pasado es el hecho que Dios entregó a su pueblo para ser exilado, sin haber recibido nada por ello, sino simplemente porque este era el plan para castigar a tu pueblo. Su pueblo es propiedad exclusiva de Dios, de Él. Como leemos en la primera carta de Pedro, aquí en la liturgia. Y otra manera de entender esta remisión sin efectivo, como se describe en el versículo 3, es recordar una liberación aún mayor que la del cautiverio babilónico, la salvación que hemos obtenido en Cristo. Como leemos en la primera carta de Pedro, no fue el oro o la plata que nos rescató, sino que fue la preciosa sangre de Cristo. Pablo, hablando del precio pagado por Cristo, nos enseña que el sacrificio de Jesús fue usado, en verdad, para reconciliar a Dios con el mundo. Es decir, nada en el mundo nos impide tener una relación íntima con Dios, aparte de su propia justicia. Por lo tanto, en el versículo 3, se anima al pueblo a despertar porque son propiedad de Dios y Él mismo promete rescatarlo. Pero el pueblo debe despertar reconociendo también los acontecimientos en el presente. Dios dice que Él rescatará a su pueblo porque su nombre estaba siendo blasfemado y también porque su gente estaba siendo castigada. La reputación de Dios, de su nombre, está despreciada en virtud de su aparente incapacidad para defender a su pueblo. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, también hablando de blasfemia del nombre de Dios, cita este versículo 52, versículo 5. Él dice que el nombre de Dios es blasfemado porque aquellos que conocen y enseñan la ley la transgreden. Fijaos, la culpa de la blasfemia constante del nombre de Dios recae en su propio pueblo. En el pueblo que conoce la ley, pero no la sigue. Se trata aquí de una acusación muy grave que debería hacernos pensar en cómo estamos actuando y si hemos enseñado lo que de verdad no practicamos. Esta es una aplicación rápida de este texto que fue hecha por Pablo a los judíos
y creo seguramente que también se aplica a nosotros, conocedores de la ley. Entonces, además de actuar por celo por su nombre, también actúa en defensa de su pueblo. Sabía que el pueblo estaba oprimido y que los líderes de Israel estaban gritando. Además de las declaraciones que veímos aquí sobre el pasado y el presente, Dios ahora le dice a su pueblo que Él sería conocido por su nombre y que se manifestaría personalmente a ellos. Al decir que sería reconocido por su nombre, significa que Él manifestaría su poder ante la cara del enemigo, de manera que su carácter y su naturaleza no se confundirían. Al final del versículo 6, vemos que una posible traducción también es: mírenme, mírenme, yo estoy aquí. Como cumplimiento parcial de esta parte de la profecía, podemos citar que el decreto de un rey persa, Ciro, fue el medio por el cual el pueblo fue liberado del exilio, sin ninguna guerra, sin cualquier otra reacción del pueblo. De una manera completa, esta profecía se cumplió en Jesucristo cuando se encarnó, habitó entre nosotros, fue visto, fue escuchado por el pueblo y nos liberó de una vez por todas a través de su sacrificio en la cruz. Jesús mismo, en una sinagoga, leyó el libro de Isaías, el capítulo 61, donde cita la liberación de los cautivos, y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por lo tanto, el pueblo debe despertar, tanto por lo que Dios ha hecho en el pasado, como también por lo que hace en el presente y por lo que hará en el futuro. Debemos despertar, sacudir el polvo, levantarnos y sentarnos en el trono y dejar la esclavitud. ¿Y por qué? Porque somos su propiedad. Porque Él es el mismo que liberó al pueblo de la esclavitud en Egipto. Y porque Él se revela a su pueblo ahora directamente. En tiempos de gran aflicción de su pueblo, Dios se manifiesta a nosotros y nos dice: despierta. Él nos recuerda todo lo que ha hecho en la historia. Él muestra compasión por nuestro sufrimiento, pero más que eso, se presenta y dice: estoy aquí. Hermanos, Dios está aquí con nosotros. Él nos manda que despertemos y nos levantemos. Pero a partir del versículo 7, el escenario es completamente diferente. Y en lugar de explicar cómo Dios traería liberación, el suspenso continúa y Isaías nos muestra la reacción del pueblo a recibir la noticia de salvación. Por lo tanto, el segundo punto de este sermón es: el Señor ordena a su pueblo: regocíjense, regocíjense. Si en la primera escena vemos un Salvador ordenando a la gente a despertar, ahora el profeta describe un escenario que debería haber sucedido unas cuantas veces en la historia de Jerusalén. Un mensajero solitario, caminando por las colinas que rodean Jerusalén en su camino a la ciudad santa. Desde lejos, los miradores, los atalayas, los centinelas lo identifican. Se vuelven hacia adentro de la ciudad y al mismo tiempo gritan. La alegría allí de la gente es tan grande con las buenas noticias que todos se ven ahí absorbidos por el regocijo y la alabanza. Este es el escenario de los versículos 7 al 10. Y una escena similar a esta se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 18, cuando el rey David estaba en guerra contra aquellos que se levantaron la mano contra él.
Cuando los centinelas vieron a un hombre que venía solo, informaron al rey David. Rápidamente allí se concluyó que sería una buena noticia. De hecho, este mensajero llevaba consigo una buena noticia de victoria. También encontramos esta misma figura del mensajero solitario trayendo buenas noticias en el libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 15, lo que nos permite concluir que Isaías usó aquí un escenario bien conocido por el pueblo en Jerusalén. Y aún así, y aún sin saber cómo Dios había hecho para rescatarlos, el mensaje que resonó y trajo alegría a todos fue: tu Dios reina. El Señor ha ganado. Que empiecen la alabanza, porque donde Dios reina hay paz, bien y salvación. Solo Dios basta. El profeta usa una expresión aparentemente común también, llamando de hermosos los pies del que trae alegres nuevas. Puede haber aquí una sensación de que incluso los pies, la parte menos limpia del cuerpo, son hermosos si son de mensajeros de las buenas noticias. Pero también vemos esta analogía en el Nuevo Testamento, cuando en Efesios 6 se trata de la armadura de Dios. Los pies están zapateados con la preparación del Evangelio, como figura ahí de una parte del cuerpo responsable por el desplazamiento para el avance del mensaje del Evangelio. Entonces, ¿cuál es el mensaje que conduce a la exultación? ¿Cuál? Tu Dios reina. Pero ¿quién debería regocijarse? El texto nos muestra que las soledades de Jerusalén, que también pueden ser traducidas por las ruinas de Jerusalén. Estos son los objetos de estas órdenes. Si notamos la descripción del segundo libro de Crónicas, el capítulo 36, los últimos versículos. De hecho, Jerusalén fue abandonada en ruinas por el rey de los caldeos. El versículo ahí dice: quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Esta imagen real de Jerusalén se utiliza aquí por el profeta con un sentido figurado, aludiendo al pueblo de Dios. Sión, citado por Isaías, no solo está devastado físicamente, sino también espiritualmente. Y las personas, y esto que es maravilloso, las personas que aún necesitan la reconstrucción, están llamadas a regocijarse, a alabarle. Y ese es el tipo de despertar que necesitan. Despierten y regocijen, porque están movidos por la fe, creyendo que nuestro Dios lo hará. Dar las gracias, mis hermanos, de antemano es una demostración de creencia en las promesas de Dios. También nosotros nos regocijamos en todo lo que Dios ha hecho en el pasado y por lo que hace en el presente, seguro. Pero nuestra gran alegría está también en el futuro. Creemos que Jesús volverá por nosotros y oramos para que sea pronto. Nuestra alegría está en las promesas de lo que está por venir. Dios está presente en nuestras vidas y claro, esto solo aumenta nuestra certeza de que Él cumplirá sus promesas y tendremos una eternidad para disfrutar de nuestra salvación. El mensaje que nuestro Dios reina trae gozo a nuestros corazones también hoy. Aunque hoy muchas veces estemos en ruinas. Entonces, la razón por la que el pueblo de Dios debe regocijarse es clara en el contenido del mensaje recibido. Tu Dios reina. Esta es la razón. Sin embargo, entre los versículos 8 al 10, Isaías enumera algunos detalles de esta motivación.
El primero, ¿por qué regocijarse entonces? La primera razón fue porque los vigilantes vieron al Señor regresar a Sión, en el versículo 8. ¿Y cuánto dolor causa al pueblo la ausencia de Dios? Vemos, por ejemplo, cuando los filisteos tomaron el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. El sacerdote Elí, al enterarse de la noticia, cayó de su silla y murió. Antes de eso, Moisés dijo que si Dios no estuviera con él, no los haría subir en aquel lugar. La presencia de Dios es importante para el pueblo de Dios. La otra razón para regocijarse es porque el Señor consoló y redimió a Jerusalén, que está en el versículo 9. La ciudad fue destruida, no tenía muros y espiritualmente la gente estaba lejos de Dios. Estas palabras, consolar y redimir, son un bálsamo para aquellos que estuvieron tantos años en el cautiverio. Reflejan bien el contenido de esta parte del libro de Isaías. Pero la tercera razón para regocijarse es que esa salvación proclamada por el mensajero, que trae gozo al pueblo de Dios, no se lograría con el sudor de su propio pueblo, ni tampoco el consuelo vendría de ellos mismos. Dios es el autor de esta salvación y sería algo claro para todas las naciones. La mano que se extendiera para lastimar a su gente por infidelidad es ahora la misma mano que está desnuda para salvar. La frase desnudó su santo brazo se usa aquí para demostrar la obra y la lucha de Dios por su pueblo. El brazo es el instrumento humano del trabajo y la lucha. Lo que el profeta quiere decir es que el poder de Dios mismo fue usado para juzgar y salvar a su pueblo. Hay por lo tanto aquí una diferencia entre la revelación de Dios a su pueblo, que hemos visto en el versículo 6, y ahora a todos los pueblos, aquí en este versículo. Dios se revela personal íntimamente a su pueblo, diciendo, he aquí vengo, mírenme. Una estrecha relación hasta el punto de conocernos, por ejemplo, sus atributos, sus leyes, sus designios para la humanidad. Los discípulos, por ejemplo, cuando se enteraron del poder de Jesús, allí con ellos, Dios con ellos, han dicho, ¿quién es este que incluso los vientos y el mar le obedecen? Jesús en otra ocasión ha dicho, el que me ve, ve al Padre. Jesús es la propia revelación de Dios. Pero para los demás pueblos, lo que verán es su santo brazo desnudo que promueve la justicia y el juicio. Por lo tanto, el mensaje de salvación despierta gozo en su pueblo, porque el Señor regresó a Sión. Y el Señor consoló y redimió a su pueblo. Y esta salvación estará a la vista de todos los pueblos. El cumplimiento de esta profecía es parcial allí en la liberación de Babilonia. Pero no podemos leer este pasaje y no aplicarlo a la salvación que tenemos en Cristo Jesús. ¿Quién aquí no se regocijó al escuchar y creer verdaderamente en el plan de salvación? Para aquellos que han escuchado y creído en este mensaje, seguramente comparten el mismo sentimiento de gozo y exultación por tan gran salvación. Y para aquellos que han escuchado este mensaje por primera vez hoy, que Dios abra su entendimiento para que puedan también disfrutar de la alegría de escuchar el mensaje. Tu Dios reina. Nuestro Dios reina. Esto es la razón del regocijo, del gozo.
En los últimos, pero a medida que aplicamos aquí a nuestro contexto, esa salvación, claro, ya no es más física, pero adquiere un carácter espiritual, que será el tema del tercer punto de este texto. Hasta ahora hemos visto que el mensaje de salvación ordena, despierta, regocija. Pero en los dos últimos versículos de este texto, veremos que ahora el mensaje de salvación también nos manda purificarnos. Después de todo, como un pueblo que fue enviado al cautiverio para el castigo que surge de sus pecados, sería aceptado de vuelta sin ninguna limpieza legítima, ¿cómo esto? ¿Cómo podemos regresar a la ciudad santa y servir a un Dios que es santo sin purificación? Imposible. Y ahora la escena cambia una vez más en estos dos últimos versículos. Ahora la imagen que el profeta nos muestra es de las personas que dejan el cautiverio, un éxodo. Y aquí el enfoque ya no está en el gozo al escuchar el mensaje de salvación, sino más bien en el cuidado con la pureza. Este es un escenario también familiar para la gente del pueblo de Dios que estaba ahí, ya que conocían las historias de Egipto, de Moisés, del Éxodo, y observemos que aquí hay similitudes con el Egipto, pero también hay algunas diferencias. Vemos que en las dos liberaciones el pueblo no hizo nada. Toda la tarea era exclusivamente divina. Aquí dice el texto que, en Egipto tenían la columna de nubes y la columna de fuego para ir delante de ellos. Aquí dice el texto que el Señor saldría y el Dios de Israel los reuniría. Allí en Egipto el pueblo fue expulsado. Aquí el texto dice que no se irán apresuradamente, ni huirán. Y en el versículo 12 encontramos dos razones que justifican el orden de purificación. La primera es que el pueblo debe santificarse porque las circunstancias no serían un pretexto para dejar de hacerlo. Y aquí en el texto Isaías se expresa diciendo que no se irán a toda prisa, ni huirán. El enfoque aquí, mis hermanos, es mucho mayor espiritual que una liberación física. Y vemos que esta purificación también se cumplió en la época de los primeros lectores de ese libro. Después de la llegada ahí de los exilados a Jerusalén, los príncipes comunicaron a Esdras, el profeta, que no se habían separado de los otros pueblos. No sé si se acuerdan de esto. Y el linaje santo se mezcló con los pueblos de esas tierras. Esdras oró, confesó sus pecados y asumió que no podía estar en la presencia de Dios debido a muchos pecados. Mucha gente se unió a él, llorando y llorando también, hasta que hubo una sugerencia de que se separasen de las mujeres y de los hijos de otros pueblos, siguiendo así la ley del Señor. Esdras lloró por la transgresión de los que habían regresado del exilio. Una escena muy triste. Despidieron las mujeres y niños, ofrecieron un carnero por culpa, y en medio de esta triste situación termina el relato del retorno y purificación del pueblo. Mira, si bien recibir el mensaje de salvación trae gran gozo, el proceso de purificación no siempre va acompañado del mismo sentimiento. Al menos no de momento. El proceso de salir del mundo con sus atractivos carnales puede ser que genere en nosotros el dolor de la muerte del viejo hombre y al mismo tiempo, claro, la satisfacción en agradar cada vez más a nuestro Dios. Fuimos liberados por Cristo de la esclavitud del pecado, pero aún así sufrimos por su influencia.
Esta es una razón. Pero hay otra razón para la purificación. Y es que la purificación del pueblo de Dios está garantizada por el mismo Dios. Podemos encontrar el cumplimiento parcial de esta profecía en el libro de Esdras también. El libro comienza con el decreto de Ciro, liberando a la gente que se vaya. Y después de Darío, Artajerjes llama a Esdras para que vaya con el pueblo de vuelta a Jerusalén. Vemos que Esdras recibió una carta de Artajerjes declarando que todo lo que pidió sería proporcionado, incluyendo los utensilios tomados por Babilonia que fueron restaurados, que dice exactamente aquí en este texto. Y la gente os llevó de vuelta a Jerusalén. Pero no solo esto, cuando Esdras se olvidó de pedir protección para el viaje, ellos ayunaron y oraron, y el texto dice que la buena mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos liberó de las manos de los enemigos y aquellos que nos prepararon el camino. Está en Esdras 8. Su cumplimiento ahí parcial es este, pero el cumplimiento en Cristo es explicado por Pablo en Romanos capítulo 8, cuando nos dice que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y si Dios renunciara a su propio Hijo para salvarnos, ¿no completaría en nosotros la santificación? Hermanos, nada más puede separarnos del amor de Cristo. A los filipenses, Pablo les explica que el que comenzó la buena obra la completará hasta el día de Jesucristo. De hecho, encontramos al final, en Apocalipsis, capítulo 21, que en la Nueva Jerusalén no habrá nada contaminado. Y en este mismo capítulo de Apocalipsis, el pueblo de Dios es descrito como la hermosa novia, sin pecado, sin mancha, completamente purificada. Por lo tanto, la orden de santificación va acompañada de la certeza de que seremos santificados, porque el Señor es quien nos guiará y nos protegerá en este proceso. Además, el contexto en que vivimos no es un pretexto para abandonar el proceso de santificación. Entonces, vemos que el Señor manda a su pueblo despertar, regocijarse y purificarse. Para los primeros lectores de Isaías, el cautiverio era una realidad y la liberación aún no había de tener lugar allí cuando leyeron la primera vez. Nuestra situación actual es aquí en España, viviendo con reyes y presidentes impíos, leyes que muchas veces no están de acuerdo con la palabra de Dios, injusticias, muertes de inocentes como allí en Afganistán. Tú que estás aquí hoy y eres un creyente, te pregunto, ¿cuál es tu reacción al escuchar el mensaje que nuestro Dios reina? Y que Jesús vino a la tierra para proporcionar una salvación tan grande para todos los que creen en Él. ¿Cuál es tu reacción? Para aquellos que todavía viven esclavos del pecado y del mundo, la buena noticia es que nuestro Dios gobierna sobre todas las cosas. Hoy, al escuchar y creer en la salvación en Jesucristo, puedes también disfrutar del gozo contenido en este mensaje. Despierta, regocíjate y purifícate. Este tiempo de luchas que estamos viviendo y a veces de aislamiento como aquí, que hemos experimentado en esta pandemia, puede sí ser utilizado por Dios para llevar sus elegidos al arrepentimiento y a la purificación. A vosotros que habéis escuchado y creído en este maravilloso mensaje y estáis pasando por el proceso de purificación, sabed que ahora vosotros, todos que estáis aquí, sois
el mensajero que debe estar bien preparado con la preparación del Evangelio de la paz. Hay gente en ruinas al nuestro lado. Países enteros en ruinas, esperando la llegada del mensajero con la buena nueva de salvación. Las dificultades, mis hermanos, no son excusas para tu santificación. Al revés, en medio de la dificultad podemos oír la voz de nuestro Dios, a veces más claramente. Y nuestra alabanza muchas veces es más legítima cuando estamos en dificultades también. No debemos difundir en la calle mensajes de miedo, tragedia y dudas. Debemos ser como este mensajero, que incluso antes de llegar, ya sabían ahí que llegarían buenas noticias. Noticias de paz, de bondad, de salvación. Que Dios nos bendiga a todos con su palabra.